La diplomacia multilateral. Vamos a ver un pequeño concepto. Es la expresión referida a las relaciones entre dos o más estados. Puede adoptar el carácter tanto permanente como temporal. La primera es la forma de actividad diplomática realizada por medio y a través de las organizaciones internacionales, mientras que la segunda se lleva a cabo a través de congresos y conferencias internacionales. Características. Se realiza no solo en una relación al respectivo organismo, sino que simultáneamente con cada uno de los estados miembros del mismo. Los trabajos con el organismo internacional se llevan a cabo a través de los llamados funcionarios internacionales. Su campo de acción son las organizaciones internacionales mundiales, continentales o regionales de carácter permanente. El origen de la diplomacia multilateral fue la creación de la Sociedad de las Naciones en 1919 y su fracaso llevó a la formación de la ONU, que constituye el núcleo de la diplomacia multinacional actual. Organizaciones internacionales. Es una asociación de carácter jurídico creado en virtud de un tratado internacional entre dos o más estados que deciden de manera voluntaria otorgar competencias y facultades. Características. Se trata de una asociación o reunión de carácter voluntario entre estados. Su creación se plasma en tratados internacionales. Los estados le dotan una estructura institucional que va a estar compuesta por una serie de órganos. Origen y evolución histórica. Las organizaciones internacionales no existieron desde siempre. Las mismas se originan a mediados del siglo XIX en Europa. Sin embargo, el proceso evolutivo de este nuevo sujeto de derecho internacional cobra vital importancia después de la Primera Guerra Mundial, con tres organismos internacionales de talla mundial: la Sociedad o Liga de Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional, la Organización Internacional del Trabajo. Las organizaciones internacionales, como sabemos, tienen sus agencias especializadas. Vamos a ver, la creación es una organización internacional que se crea mediante el Tratado Internacional. La asociación se refiere a las transferencias de derechos y obligaciones de una organización internacional. La disolución. Las organizaciones internacionales concluyen y desaparecen por diversos motivos. Congresos y conferencias internacionales. La conferencia internacional se trata de un vocablo equivalente al Congreso Internacional Multilateral y actualmente se lo utiliza indistintamente, pero el término conferencia internacional está más generalizado. Representación permanente de un Estado miembro ante una organización internacional. Representación permanente es un término que se usa indistintamente cuando se refiere a las misiones permanentes en la diplomacia multilateral, por extensión del título del jefe que tiene el nombre de representante permanente y que actualmente se le reconoce también como embajador. Los representantes permanentes constituyen un vínculo entre estados y la correspondiente organización. La función fundamental de la representación permanente es de mantener relaciones entre estados y la organización internacional, pero el trabajo de esta desarrolla en la asamblea, consejos y organismos subsidiarios y conferencias. Las características de una delegación son: el estado
tiene la libertad para designarlas. En cuanto al número, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, a ningún Estado puede tener más de 5 representantes en la Asamblea General ni más de uno en los consejos de que forme parte. Debe ser provista de credenciales. Debe comunicarse la designación de un jefe interino de la delegación. Se conoce esto como un alterno. El jefe de la delegación debe contar con plenos poderes. Los representantes permanentes no necesitan beneplácito porque los estados son miembros de la organización internacional. Por su otra parte, la organización no se comunica directamente con los estados miembros, sino que lo hace a través de representaciones permanentes de los mismos, aun considerando que teóricamente tienen la facultad de hacerlo directamente. Representación permanente de una organización internacional ante un Estado miembro. Muchas organizaciones internacionales tienen una misión permanente ante Estados miembros. Las características de esta misión, así como los derechos que tienen ellas y sus funcionarios o miembros de Estado correspondientes, son objeto de un acuerdo bilateral denominado Acuerdo de Sede. Tales misiones pueden ser específicas para un Estado o bien tener un carácter regional en virtud de tales acuerdos. Gracias.